Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 58 de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer pues tenerlos de nueva cuenta semana a semana. Estamos todos los miércoles a través de las distintas plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias de verdad por seguirnos semana tras semana con temas distintos. Bueno, obviamente tratamos de alguna forma también diversificar los temas y pues si le gusta este contenido, dele un like, por favor comparta este podcast y obviamente también active la campanita para que le anuncie de un nuevo episodio y obviamente suscríbase por favor y comente de los temas que tratamos o de alguna manera también tratamos de aproximarnos a temas importantes para todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un invitado muy pero muy especial. Nos da muchísimo placer recibirlos acá en el podcast Los Tiempos Digital. Estamos muy agradecidos, indudablemente también muy contentos después de unos largos trámites, sin duda alguna, pues tenemos en este momento el gran privilegio de tenerlo aquí en Podcast Los Tiempos Digital. Vamos a hablar de la yacta, vamos a hablar de Cochabamba, vamos a hablar de lo que se ha avanzado, pero también de lo que nos toca seguir avanzando por Cochabamba, una visión mucho más joven del panorama, no solamente administrativo, sino también del panorama político, social de la yacta y obviamente a nivel nacional. Estamos nada más y nada menos con el concejal Manfred Reyes Villa, pues intentaremos, como dije en estos 40 minutitos, aproximarnos un poco a ese análisis desde el punto de vista de su posición como concejal, indudablemente como autoridad de Cochabamba, pero también una visión muy general como ciudadano cochabambino y obviamente también desde el punto de vista más analítico. Concejal, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rudy? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Un saludo fuerte a todas sus casas, la gente que nos ve en línea. Y bueno, bienvenidos. Aquí estamos para compartir, para poder hablarles un poco acerca de mi persona, de Cochabamba, del trabajo que hemos estado haciendo como consejo, como alcaldía. Y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes. Exactamente. Y la primera pregunta, indudablemente, pues la que nos asalta es esa visión de un antes y un después. Indudablemente, ¿en qué momento dejas Cochabamba? ¿Cómo dejas Cochabamba y cómo vuelves a retomar y cómo encuentras Cochabamba después, obviamente, de una larga estadía en los Estados Unidos? Bueno, a ver, antes que nada, decirles que yo he estado aquí en Cochabamba hasta mis 18 años. Yo me he graduado del Colegio Calvert aquí en Cochabamba. En realidad he estado la mayoría de mi juventud en el Colegio Carachipampa, que era llegando aquí a Coyo, en realidad al frente de la PIL. He estado ahí hasta la promo más o menos, la pre-promo, perdón, y ya el último año me traspasé al Colegio Calvert, me gradué de ahí y yo me fui a estudiar a los Estados Unidos con la idea de algún día terminar de estudiar y retornar aquí a Bolivia, a Cochabamba específicamente, a volver a vivir acá. Y obviamente el año 2009, después de que pasaron las elecciones presidenciales, hubo una persecución política de Evo Morales hacia Manfred Reyes Villa, hacia mi papá. Y bueno, en algún momento nos ha tocado irnos a los Estados Unidos. Yo en ese entonces estaba estudiando allá, entonces ya no tuve la posibilidad de volver más acá. En ese entonces Evo Morales lo estaba buscando a mi padre vivo o muerto, lo encontraron un par de veces. Y cuando lo encontraron eran amigos de él, de la policía, del ejército, que le decían: Manfred, tienes que irte porque tenemos la orden de hasta matarte, tenemos que llevar. Entonces mi padre se terminó yendo allá, pidió un asilo político y obviamente lo más importante que yo creo que hizo es que introdujo todos los problemas que tenía y todos los trámites legales a la Corte Internacional, a la CIDH. Estoy hablando del 2009, 2010. Entonces, todos los procesos que él tenía pendientes los ha estado luchando desde ese entonces. Yo en ese entonces no podía volver ya a Bolivia, estábamos asilados y no nos permitían salir del país. Entonces no pude volver más a los Estados Unidos. Y bueno, el retorno en realidad fue a los días después del fraude que hubo aquí en el gobierno.
y Evo salió del país. A un par de días de eso, me imagino a la semana o algo así, el alcalde ya retornó. En ese entonces, obviamente mi papá estaba ya esperando ver cuándo podía volver, y retornó ese mismo día. Me llamó, yo estaba en un vuelo hacia México, estaba yendo por trabajo un par de días, y bueno, en ese tramo viajando de México a Bolivia fue que yo pensé muy atentamente a lo que estaba pasando en mi vida, la situación en la que estaba transcurriendo y las posibilidades de venirme a Bolivia. Y bueno, no había mucho que pensar, he tomado la decisión de venirme, y a la semana después yo ya estaba aquí en Bolivia. Manfred, sabemos perfectamente que indudablemente esa trayectoria, no solamente académica que tuviste en los Estados Unidos, sino también una visión de boliviano, ¿no? Porque ser boliviano en el extranjero es pues absolutamente nostálgico, y sobre todo lo que tú cuentas, el hecho de poder, digamos, reivindicar muchos aspectos que seguramente en su momento estaban de una manera bastante cuestionadas. ¿Qué se te atravesaba por la mente desde el punto de vista de esa identidad más de boliviano, pero también de cochabambino, de poder retornar algún día a Cochabamba y ver la situación con otros ojos? Bueno, para serte sincero, a veces las cosas que más extrañas, a veces son pequeñas, a veces son grandes, pero en ese entonces obviamente significan mucho. Yo diría que extrañaba desde cosas pequeñas, desde mi casa, desde mis amigos, desde la comida, desde cosas específicas como, no sé, salir un sábado a comer salteñas o ir a los parques acá. Yo en ese entonces, a mis 18 años cuando me fui, obviamente estaba en una juventud, tenía bastantes amigos, familiares, mis primos hermanos, mis tíos, tías. En ese entonces mi abuelita, mis abuelitos que estaban acá y no podía verlos. Entonces son muchas cosas las que uno extraña, hasta el mismo sabor de los jugos, de la comida, los cumpleaños, las bodas, matrimonios, cosas que uno se va perdiendo, que lamentablemente no tenía la oportunidad de poder hacerlo. Y obviamente, creas o no, uno empieza a apreciar más su país estando afuera, ¿no? Viendo las costumbres. Estados Unidos, obviamente, si bien es un lugar donde puedes triunfar económicamente, yo diría, por lo menos para mí en lo personal, en un aspecto cultural, social, familiar, tiene cosas que son mucho más favorables estar en Bolivia. La cultura de juntarse los fines de semana o los amigos, o en las tardes reunirse los familiares, esas cosas no hay en países como Estados Unidos. Allá uno está solo y la vida es trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir, y yo creo que la vida significa mucho más que eso. Y bueno, por eso obviamente tomé esa decisión de venirme nuevamente aquí a Cochabamba y poder hacer algo más grande por mi ciudad, por el barrio donde he vivido, por mis amigos, por la gente. Y bueno, tomé una decisión de venirme, y no sabía en ese entonces si era la correcta. Uno obviamente siempre empieza a dudar las cosas, y ya, pero estando acá con el tiempo, yo puedo decir que sí ha sido una buena decisión. Ha sido algo que Dios ha puesto en mi cabeza, en mi corazón, y bueno, se ha dado las cosas, y ahora estoy contento de estar aquí en Cochabamba. Uno de los grandes, digamos, logros de la comunidad boliviana, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, por ejemplo, pero particularmente en Estados Unidos, es que los bolivianos siempre se han caracterizado por ser trabajadores, ¿no? Por echar, digamos, el trabajo hacia adelante. ¿Cuál era la relación con respecto a los compatriotas bolivianos? ¿Existe algún grupo de bolivianos que de alguna manera reivindicaban un poco, no solamente, digamos, la comunidad, sino también algunos aspectos con respecto a lo que estaba pasando en Bolivia? Bueno, a ver, mira, yo te voy a ser sincero. A un principio yo viví en otras ciudades que eran un poquito más alejadas, eran más hacia el oeste del país, y entonces tienden a haber más bolivianos en todo lo que es quizás la Florida. Hay bastante boliviano en Washington, en áreas de Nueva York. Yo al principio, durante mi carrera, porque a mí me tocó empezar desde lo más abajo, entonces he ido subiendo, he ido agarrando trabajos a un principio que eran más en zonas industriales dentro de los Estados Unidos. Mi primer trabajo fue en Seattle, que en realidad es al oeste del país, es una ciudad mucho más fría, es una ciudad nublada, es una ciudad hermosa,
pero no es donde hay una tendencia grande de bolivianos. Entonces, donde sí he podido conocer una muy linda ciudadanía de bolivianos, diría yo así, porque creo que ya pasan el 500.000 por lo menos, me imagino, es en Washington. Yo iba a visitar a mis papás, ellos vivían en Washington, entonces iba un par de veces al año y ahí era donde sí podía compartir, y uno extraña más Bolivia. En realidad hay muy buenos restaurantes en Washington, que siempre íbamos muy frecuente a comer allá comida boliviana. Y obviamente ya se comparte mucho, incluso lo que es el carnaval, se escogen las reinas, hay mucha esa cultura boliviana. Entonces uno empieza a extrañar más el país. Gente se me acercaba, o sea, turistas, y me decían: oye, tú eres de Bolivia, ¿conoces el Salar de Uyuni, por ejemplo? Y yo en ese entonces no conocía, tenía 18 años, normalmente los 17, 18 años aquí todavía no te interesa mucho tu país, o conocer las ciudades, departamentos. Yo sí conocía mucho Cochabamba, porque en ese entonces mi papá fue alcalde y también fue gobernador. Entonces los fines de semana nos tocaba ir a todos los pueblos circundantes al municipio de Cochabamba. Íbamos hacia el este, hacia el oeste, íbamos al Valle Alto, al Valle Bajo, íbamos bastante a Arque, Tapacarí, Misque, íbamos a Punata, Tarata, Clisa, en realidad Arani, a todos los pueblitos de Cochabamba. Entonces me conocía muy bien Cochabamba, pero no en sí Bolivia. Entonces obviamente, estando allá, hablando con gente, viendo lugares, inclusive en Instagram, en Facebook, obviamente soñaba con volver a mi país, ir a conocer estas ciudades o cosas que no había tomado, no había aprovechado a mis 17, 18 años. Entonces, habían muchas cosas que quería hacer, habían muchas cosas que estaba ansioso de volver. Y obviamente, ya cuando se fue cambiando el panorama aquí en Cochabamba y vi la opción de quedarme acá para hacer algo, para incurrir en, yo no diría tanto la política, pero en ese entonces, para incurrir en el consejo, entonces obviamente fue cambiando mi aspecto en las cosas que pensaba. Y ya estaba pensando más en qué podemos arreglar en Cochabamba. Uno cuando está afuera siempre está pensando en su país. Yo siempre, en todos los proyectos, trabajos que he hecho o empresas con las que he trabajado, siempre he pensado qué podemos hacer con esta empresa en mi país, qué pudiéramos hacer. Y obviamente hay muchísimas ideas que se han surgido dentro de esos años, y hay obviamente algunos planes que tenemos para un futuro para poder incorporar con algunas empresas o algo que yo he trabajado allá, y ahora en algún futuro esperando que se puedan dar estas cosas. Ahora, Manfred, creo que obviamente desde muy pequeño has estado en esta relación, ¿no? de poder administrar, digamos, la cosa pública por el tema de tu padre. Has visto de cerca, desde muy temprana edad seguramente, pues todo lo que significa la administración, tema político, este tema, por ejemplo, de salir exiliado a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto desde el punto de vista positivo para que seguramente en algún momento digas: caramba, voy a asumir, digamos, una decisión para poder también tener esta posibilidad de administrar o de poder hacer algo, como tú dices, por la ciudad? ¿En qué momento se da ese clic, digamos, de poder asumir esa posición? Bueno, yo creo que eso es algo que, una pregunta bien compleja, porque yo de niño, obviamente creciendo en una familia donde mi papá ha sido siempre político, es más, cuando yo he nacido, o cuando me acuerdo, desde que yo me acuerdo, yo nací el 88, pero el 92 o 93 mi padre ya era alcalde, entonces principios del 93, entonces yo a mis 3, 4 años, cuando ya me acuerdo, puedo pensar, mi padre ya es una autoridad y era alcalde, y yo lo veía trabajar siempre dentro de la política. Obviamente llegaba a casa, me imagino que hablaba con mi mamá, las cosas que habían pasado durante el día, los problemas. Y así yo he ido creciendo en una casa de una persona, un político, que yo lo veía a mi padre a mediodía en la tele, o en la tarde en la tele, o en la noche, y lo escuchaba hablar. Y llegaba a la casa y explicaba lo que había pasado, nos hablaba. Entonces, obviamente, yo creo que hay por ese lado algún interés en lo que es... Pero te causaba cierta, digamos, inquietud poder vislumbrar todo lo que estaba pasando, ¿no? No, yo creo que si algo, yo creo que lo más difícil ahora es que
yo diría una barra que ha puesto el alcalde, mi papá, en los años 90. En realidad, si tú te pones a pensar y te pones a analizar la ciudad en Bolivia, realmente en los 90 se han hecho trabajos muy futurísticos. Te voy a dar dos ejemplos simples. Uno, la ciclovía. En ese entonces, en la ciclovía, en los años 90, éramos una de las primeras ciudades en Latinoamérica en tener ciclovías. La gente no pensaba mucho en tener vías para la bici, para transportarte, para poder ir al trabajo. Eso es algo que se está haciendo más hoy en día, en los años 2000 o 2005 para adelante. Otro es el teleférico. En el año, cuando se ha hecho el teleférico en los 90s, era uno de los primeros teleféricos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, hay veces que algunos proyectos que se los han hecho con tanto tiempo antes, sin ir lejos, mucha gente no lo sabe quizás ahora, pero la mayoría, yo diría el 80%, 90% de los pasos a desnivel en Cochabamba los ha hecho durante la gestión de Manfred en los 90s. El sistema de luces. Entonces, yo diría que más bien desde hace mucho tiempo es que voy viendo la forma de trabajar del alcalde, y obviamente él pone una vara muy alta. Diría que la competencia más grande de Manfred es Manfred mismo, porque él ha trabajado muy bien durante los 90 y ahora el escenario es bien difícil. El escenario en Bolivia, que en realidad una alcaldía o un consejo debería ser netamente 100% administrar una ciudad. Pero lamentablemente, por cómo se da la coyuntura, el tema político en Bolivia, el alcalde tiene que estar preocupado de 1000 otras cosas y no solo la administración. Por ejemplo, temas legales, una justicia corrupta. Te pueden abrir hoy en día juicio de todo y de nada. Se pueden inventar algo, te dicen, oye, robaste, no sé, $10 millones y te meten un juicio y tienes que esperar a probarlo que no fue verdad. Y así lo hacen y le meten juicios de todo, y obviamente los gana todos porque son cosas que son ficticias, pero ya le hace un daño, daña la imagen, es un percance. Alguna gente cree, nunca falta las personas que sí creen o que dicen sí, yo sabía. Entonces el escenario político en Bolivia ahorita, yo diría, es muy tóxico. Hay mucho, han separado para conquistar, ¿no? Entonces se ve mucha pelea, mucho separatismo, mucho odio entre las personas por un pensar político que no debería ser así. Retornando a tu pregunta, yo creo que es algo que se ha ido forjando por mí en muchos años, el poder verlo a mi papá, poder ver cómo él trabaja, qué hacía, qué no hacía, la traición que ves dentro de la política, la confianza o falta de confianza, los valores que vas aprendiendo. Entonces, y yo creo que cuando se ha dado la situación para que yo me vuelva o para que postule para concejal, yo ya estaba preparado para ese momento. No ha sido algo que nunca había escuchado. Cuando menos teóricamente sabías cómo funcionaba el asunto. Ya sabía cómo funcionaba más o menos, tenía un indicativo, ya ubicaba más o menos lo que se venía. Entonces obviamente fue una decisión fácil y dije, bueno, si Dios quiere que desde en este momento esta sea la forma en la que yo trabaje acá o hágalo por mi ciudad o que empiece así, pues lo voy a hacer. Hay un tema que me gustaría que lo dialoguemos, porque creo que es fundamental. Es sobre la identidad cochabambina. En algún momento, cuando tuve la posibilidad de dialogar con el alcalde Manfred Reyes Villa, le planteé justamente esta pregunta y te la vuelvo a plantear a ti porque obviamente también hay una visión renovadora de lo que significa la identidad cochabambina. Por muchos años, y esto hay que decirlo en términos muy generales, y quiero ser claro en este tema, por muchos años se había perdido esa identidad cochabambina, ¿no? Es decir, estaban diluidos por un lado, había cierto desinterés. La identidad cochala, desde el punto de vista de decir, esta es mi ciudad y la quiero y la voy a defender, como que se había diluido, ¿no? Por varias razones, temas de corrupción, etcétera, etcétera. Pero, al retorno del alcalde, como que hay una nueva toma de conciencia, ¿no? Y es desde esa perspectiva la identidad cochabambina vuelve a renacer y con muchísima más potencia. Y obviamente a partir de esa instancia
motiva seguramente a personas jóvenes como tú, a los mismos jóvenes, a la juventud, al arte, a la cultura, a decir, yo soy cochabambino y esta es mi ciudad y la quiero porque está en franco desarrollo. ¿Cómo tú asimilas tú este tema de la identidad cochabambina, de poder reivindicar los intereses de los cochabambinos y obviamente sentirse orgulloso de Cochabamba? Bueno, yo creo que el cochabambino, antes que nada, ahora el cochabambino ya no es de Cochabamba necesariamente. Te explico por qué. Si tú vas a la zona sur, que es el 46% de la población, son de Potosí, son de Oruro, son de Pando, vienen de La Paz. Tú igual vienes aquí a la zona norte, hay mucha gente que viene a vivir de La Paz, hay gente que viene de Santa Cruz, de Tarija. Entonces yo no necesariamente puedo decir que mira, el cochabambino es de Cochabamba. Yo creo que hay gente que ya ha vivido aquí 10, 15 años o 5 años o 2 años o incluso meses y te dicen yo amo Cochabamba más que donde he nacido, ¿no? Yo creo que el cochabambino se tiene que identificar con alguien que ama Cochabamba. Es alguien que le gusta estar acá, que está aquí por decisión, no porque o por obligación, que está aquí por virtudes muy buenas que tiene Cochabamba. Dentro de ellas, en lo personal, yo creo que el clima es algo hermoso. Cochabamba, año redondo, puedes estar con una polera, una chamarra o una chompa, es un clima muy cómodo, la comida es muy deliciosa. Si tú ves el costo de vida y lo comparas con Cochabamba, con Santa Cruz, con cualquier ciudad en Bolivia, puede ser que sea más caro que algunas o más baratas que otras, pero el costo de vida, la vida que uno se da acá, la vida que es algo que no se lo ve en muchas partes del mundo. Es un lugar relativamente barato cuando tú hablas de alimento, de comida. Al cochabambino le sirven así siempre donde va a comer, se come muy rico. Se dice que el plato favorito de un cochabambino es el plato hondo, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas virtudes, pero yo creo que lo más importante para ser cochabambino es realmente amar a tu ciudad y trabajar por ella, es trabajar por Cochabamba de cualquier forma en que lo hagas, ya sea en un trabajo público o privado o un empresario. En lo que haces, yo creo que te gusta donde vives y estás ahí por decisión, porque quieres. Y dentro de eso igual está la cultura. El cochabambino siempre es amable, siempre te abre los brazos, pero el cochabambino también es bien crítico. El cochabambino es alguien que es rápido también para criticar, y entonces por eso es que yo le digo, digamos, hay que tener mucha paciencia, número uno, y escuchar la forma de pensar de otras personas, tener esas conversaciones que a veces nos pueden causar pelear, pero también si tú escuchas y tratas de ponerte en los pies de otro para tratar de entender de dónde están viniendo y por qué piensan así. El cochabambino tiene que ser alguien que ayuda a construir. Lo digo mucho ¿por qué? Porque lo he visto en el trabajo, en el ámbito laboral. A veces puede ser bien competitivo y se lo ve a veces cuando llega uno nuevo, como que la persona que ahí ha estado más años en el trabajo a veces es un poco celoso en enseñarle cómo funcionan las cosas, en ayudar a surgir, pero yo creo que debemos ayudarnos el uno al otro, debemos de dejar de criticar tanto a las personas, debemos dejar a un lado lo que es el chisme. Hoy en día con las redes sociales lo vemos mucho con la gente joven. Hay muchas veces que vemos que la gente dice algo dañino y no se da cuenta el daño realmente que estamos causando a otras personas, y eso es algo que nace mucho y se lo ve con la sociedad joven en las redes sociales. Hablemos un poco del tema político. Sin duda alguna, pues creo que nuestro país siempre se ha caracterizado por tener altos y bajos en el tema político. Por ejemplo, pues tu autoridad como concejal, ¿acaso sea una visión, digamos, próxima a cómo se maneja el tema político? Seguramente a lo largo de ese tiempo también has tenido una serie de aspectos críticos, etcétera. ¿Cómo es el tema político? ¿Cómo está el tema político en nuestro país y obviamente en nuestro departamento? ¿Se puede hacer política? Alguien por ahí en algún momento dijo, pues Bolivia es un país inviable, por varias razones. Primero, porque el tema político es bastante complejo. ¿Cómo ves el tema político? Si en algún momento
te inquieta un poco el tema de poder estar ahí imbuido en el tema político, pero un poco desde el punto de vista, digamos, del análisis presente. Bueno, a ver, yo creo que para hablar del tema político, lo más importante es hablar ahorita de economía. El problema político está causado por la economía del país. En realidad es un problema que se viene hace muchos años. Lo podemos ver en otros países socialistas, como ser quizás Nicaragua, Cuba, Venezuela, donde tenemos por un largo periodo un gobierno que no se lo maneja correctamente, y después de años viene ese caos o los efectos de lo que ha pasado, y lo estamos viviendo ahora. Si tú ves, puedes entrar al internet y ve países como Venezuela, países como Cuba, Venezuela, sin ir lejos. Venezuela es el tercer país más rico del mundo, el tercero. Y mira dónde está ahora, creo que está entre los últimos 10 países. Y es eso, lamentablemente es una falta de economía, es una falta de un socialismo mal aplicado. Aquí han enseñado que el socialismo es bueno o es malo, sin embargo el socialismo es una forma en que se dirige o se comporta el gobierno en una situación específica. Y Bolivia no está en una situación donde le beneficia un socialismo. Y han separado a la gente y han hecho, ahora solo hablan de derecha o de izquierda, o si eres socialista o no eres socialista. Dentro del MAS dicen que socialismo es ser social, cual no lo es. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es un problema netamente económico que se va gestando durante muchos años. En el gobierno de Evo Morales había mucho dinero, y en ese entonces había dineros. ¿Por qué? Porque la barrica de petróleo estaba elevado. En ese entonces pagaban mucho por barrica, estaba encima de los $208. Entonces, obviamente ha habido un alza en todo lo que es energía, en lo que es petróleo, en lo que es hidrocarburos, en lo que es el gas. Entonces había demasiado dinero, pero en ese entonces no se ha manejado bien ese dinero. Es como en cualquier familia, en una casa, si el padre no sabe administrar el dinero y no sabe invertirlo correctamente en los lugares donde debería, ningún dinero te va a durar, no importa cuánto tengas. Tienes que poder administrar ese dinero. Entonces, ¿qué ha pasado durante estos 15 años? Si bien me puedes decir, ok, se han hecho proyectos, se han hecho canchitas, se han hecho plantas, se han hecho un satélite que no sirve, se han gastado en cosas que sirvan o no sirvan, sean buenos o sean malos proyectos, no se ha invertido el dinero. Entonces, el día de hoy, ¿qué pasa? El 80% de nuestra economía viene de hidrocarburos, viene de gas, viene de energía, por decirte. Y hoy en día ya no tenemos gas. El año que viene ese 80% se va a cero. Entonces, ahora, si el día de hoy estaríamos buscando gas o petróleo, para que genere un solo dólar o un boliviano tardan 3 años. Entonces, de aquí a 3 años recién estaríamos viendo esos dólares o esos bolivianos, esa economía. Sin embargo, ni estamos buscando, no hemos encontrado nada. Entonces, tenemos un problema económico muy grande en el país. Eso obviamente se va a reflejar en todo lo que son gobernaciones y alcaldías. Antes la alcaldía recibía 500 millones del gobierno y ahora se reduce a 70. Entonces, imagínense ese cambio drástico. La gente lo está empezando a sentir en el bolsillo. Estos problemas del alza del pasaje, del alza de la comida, no es de hoy, no es de ayer. No es que los transportistas de repente han dicho, oye, ¿sabes qué? Freguemos a la gente, vamos a bloquear porque nos da la gana. No es así. Es porque durante todos estos años han ido subiendo los costos de todo lo que importamos, de los repuestos de los vehículos, incluso la comida, todo va subiendo. Y obviamente nos vemos en este momento en un montón de problemas, pero todos estos problemas vienen netamente por lo que es economía, y van a ir sucediendo así los problemas. Ahora lo vemos en la alcaldía, en el consejo, hay menos dinero, la gente de todos los barrios, todas las OTBs quieren cosas que obviamente está en su derecho, que obviamente todos tienen derechos, todos quieren tener alcantarillado, todos quieren tener agua, todos quieren tener servicios básicos, pero lamentablemente la alcaldía ni el gobierno no tiene esa plata, no tiene esos fondos, y obviamente van creando estos problemas sociales y los politizan. Los vuelven políticos, dicen, claro, Manfred no les quiere dar agua, Manfred no les quiere dar alcantarillado, vamos a bloquear.
Viene gente del MAS, aprovecha esa situación y dicen, ok, hay que ir, y dan plata para esos bloqueos, y incentivan y arman a gente que vayan a marchar o a bloquear por temas que saben que no es que no se los quiera hacer, es que no tenemos los fondos para hacerlo. Entonces es una situación muy compleja en la que estamos viviendo hoy en día, y obviamente es una pelea que se ha causado dentro del país, han dividido a la gente. Hoy en día yo puedo ser del Bilsterman, tú puedes ser del Aurora o del Bolívar, y podemos ser amigos, podemos salir a cenar, a compartir, a pasarla bien, pero es mucho más difícil tener eso, una persona que no es del MAS con una persona que es del MAS. Ya hay un tipo de odio, hay un tipo de pensar mal de esa persona. ¿Tú crees que en ese sentido se ha llevado por otro rumbo el tema político? Porque obviamente siempre, digamos, hay un concepto bastante complejo en torno a lo que significa hacer política en un determinado país, y más en el nuestro, que es bastante complejo y polémico. ¿Tú crees que se ha llevado a otro nivel, un poco más, digamos, bajo el tema político, desde el punto de vista, digamos, de la acción, de poder hacer política, etcétera, como que se ha devaluado? No, claro que sí, yo estoy seguro que sí. Te voy a dar un ejemplo muy claro que a veces la gente no lo ve o no lo percibe así, pero el tema de trabajos en la alcaldía. La alcaldía ahora emplea más o menos 7,000 personas en lo que es la alcaldía y son las empresas descentralizadas. Si tú analizas y piensas teóricamente, estratégicamente, una alcaldía, mientras menos empleados tiene, debería ser mejor. Te doy una explicación. La alcaldía, si tuviera una secretaría que se encargue de licitar proyectos, de que todos los proyectos que se necesiten hacer dentro de una ciudad, construcciones o no, deberías tener una lista, poder subir ese proyecto y que se les liciten, y que obviamente vayan ganando los empresarios, porque así mueves la economía. Los empresarios son los que tienen que poder invertir, crear sus empresas, tener un retorno y obviamente seguir así construyendo una ciudad. Y la alcaldía estaría más ocupado en lo que es, por ejemplo, medio ambiente, mantener limpia la ciudad, ordenar, estructurar, pero no en sí llevar toda la carga social. ¿Pero por qué hacen esto? ¿O por qué lo hacen políticamente? Porque les interesan los votos para la siguiente elección. Entonces, ¿qué pasa? Un alcalde, por decirte, un alcalde del MAS o algún alcalde que estaba antes o el Leyes, por ejemplo, a él le conviene crear trabajos. ¿Por qué? Porque después él está pensando en votantes, no está pensando en el bienestar de la ciudad, no está pensando en la carga que tenemos. Hoy en día se paga más de 30 millones de bolivianos en sueldos a la alcaldía. Mucha de esa gente que no merece estar ahí. Y te voy a ser sincero, hay mucha gente dentro de la alcaldía que no solo no trabajan, pero es más, perjudican. ¿Y por qué lo hacen ellos? Porque ellos están protegidos por una ley que no permite sacarlos, están protegidos por la ley del trabajo y no se los puede sacar. Entonces, ¿qué hacen? No solamente no trabajan, pero es gente de otra gestión que han entrado quizás del movimiento al socialismo, de otro partido, y entonces le dicen, ¿sabes qué? No trabajes, hace perder la documentación, perdamos los papeles, que quede mal Manfred, que quede mal la gestión. Y así tenemos gente dentro de la alcaldía que no trabaja, que no quiere trabajar, pero que no se los puede votar, entonces están ahí. Y tenemos gente que obviamente hacen cosas que no deberían, hacen cobros ilegales. Estamos detrás de ellos como detectives, buscándolos, encontrándolos, tratando de votarlos, tratando de sacarlos. Como se los vota, se los saca de la alcaldía, viene un gobierno del MAS y nos viene con el Ministerio de Trabajo y nos dice, no, tienen que reponer a estas personas a sus puestos. Y es más, nos hacen pagarles retroactivo de los meses que estaban fuera y que no están trabajando, y la alcaldía tiene que devolver la plata a las nuevas personas que sí trabajaban y que han contratado mientras esta persona estaba fuera. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo no funcionan ciertas cosas o cómo la política nos afecta. La alcaldía debería estar encargada de administrar una ciudad, de embellecerla, de ayudar en temas económicos, diría yo, porque tienes que querer atraer a gente, quieres atraer turismo, quieres atraer gente que venga a gastar acá, quieres crear leyes, modificar leyes para que la gente quiera venir a invertir a Cochabamba. Entonces, obviamente el ámbito político juega un rol muy grande y afecta demasiado a la situación administrativa de la alcaldía. Bien,
Ahora, obviamente, desde el punto de vista, digamos, general, seguramente, pues para todos los cochabambinos, y como tú dices, obviamente para todos los bolivianos, como Cochabamba se ha convertido en un gran referente importante de un destino turístico, un destino donde hay una relativa tranquilidad, si se quiere. Se han dado pasos interesantes en la ciudad de Cochabamba, desde el municipio, pero si tuvieras que ser crítico con respecto al municipio y obviamente a todo lo que todavía falta por solucionar o subsanar o de alguna manera pues poner en proyectos, ¿cuáles dirías tú que son todavía las falencias del municipio o desde la perspectiva de lo que falta todavía por hacer? Bueno, yo creo que lo que falta por hacer es trabajar más en equipo. Y te lo digo claramente, por ejemplo, el gobierno central debería trabajar con todas las alcaldías. Una vez al mes mínimo debería reunirse con todos los alcaldes, con todos los gobernadores, ver qué está pasando, qué necesitan los municipios, cómo nos podemos ayudar. No tanto que sea una competencia, más bien hoy en día, gracias a Dios, estamos viendo más un trabajo entre la gobernación y la alcaldía. Ahora, por ejemplo, hemos visto que hay una falencia, obviamente, en el Hospital del Niño, un hospital que se lo ha hecho hace muchos años, que lamentablemente lo han hecho mal. Lo han hecho muy mal, con pasillos muy pequeños, no pueden trasladar por ahí las camillas, no pueden subir las camillas al elevador. Realmente han hecho un proyecto que estas personas merecen ser procesadas, deberían devolver este dinero a la institución, a la alcaldía en realidad. Pero ¿qué pasó? Ahora tenemos una falencia porque los niños necesitan un hospital y por más de que nos metamos juicios, que peleemos durante muchos años, no hay hospital. Entonces, la alcaldía obviamente hemos donado, así por decirse, o se lo hemos prestado, se ha prestado el TICTI Norte a la gobernación para que lo puedan usar temporalmente mientras construyen un hospital. Entonces, para empezar, obviamente, a la alcaldía no le compete eso, porque la alcaldía puede decirse, es que me importa que vea la gobernación qué hace. Pero este es un caso donde obviamente estamos hablando de la salud de niños. Entonces dice, ok, tenemos que ayudarnos, tenemos que trabajar. Si yo tengo que hablar a la gobernación sin tener nada a cambio o viceversa, o que nos ayudemos, porque lo que menos tenemos ahora es recursos. Y problemas para pelear hay miles, hay millones. Se puede crear una pelea de cualquier cosa hoy en día. Entonces debemos trabajar juntos. Pero, ¿qué le falta a Cochabamba? Número uno, y es un problema muy grande, son los mercados. Debemos arreglar los mercados. Lamentablemente, te digo y te repito, Cochabamba se ha convertido en un mercado muy grande en muchas partes. No estamos en contra de que la gente venda porque la gente necesita vivir de algo, pero tiene que ser más ordenado y lamentablemente es una pelea muy grande porque la economía informal la economía informal, ¿no? Toda esa economía informal obviamente no tributan, no le entra nada a la ciudad. Otro problema que tenemos, digamos, el transporte. La mayor cantidad de nuestro transporte vienen de provincias, es gente que sus placas están registradas en otras ciudades, otros municipios, pero trabajan acá, ganan dinero de Cochabamba, sacan dinero de municipio y se van afuera, no viven acá o no tributan, no pagan para el arreglo de las vías, no pagan para el arreglo de las avenidas y contaminan nuestro ambiente. Tenemos que trabajar un poco más en lo que es energías renovables. Se habla mucho en Cochabamba de contaminación, pero sin embargo, para realmente poder solucionar esos problemas de contaminación, tenemos que hacer proyectos macros. Dentro de ellos tenemos que cambiar nuestro sistema a un sistema eléctrico. Estamos trabajando ahorita en unas APPs, se ha hecho una APP para poder hacer el sistema de luces. Estamos trabajando ahora en una APP para tener unos paneles solares. Necesitamos alrededor de 10 a 13 kilowatts para poder darle energía a toda la ciudad. Si conseguimos hacer una APP donde una empresa venga y pueda poner todos los techos paneles solares, si bien vamos a seguir pagando por electricidad durante un periodo corto de tiempo, imagínense, pudiéramos vivir todo Cochabamba absolutamente gratis sin pagar un centavo de electricidad. Eso obviamente beneficiaría a todos, a toda la ciudadanía, a todos los colegios. Entonces estamos buscando los periodos, estamos inclusive
viendo de posiblemente hacer esto en el mercado de La Pampa, un mercado donde el techo está dañado porque hay múltiples techos a múltiples alturas, hay problemas del cableado, hay problemas de lluvia, tejas rotas, un techo le bota el agua al otro techo, el techo bota al otro lado, cae al piso, la gente camina por el piso, se destrozan los pisos. Entonces el problema es que también es un problema llegar a un acuerdo con 6,000 personas, 6,000 comerciantes. Seguro que sí. ¿No? A lo que se debe hacer y se tiene que trabajar es el sistema de transporte, tiene que cambiar los buses a tener buses 100% eléctricos. Es un costo alto a un principio para el transportista, pero después obviamente es un beneficio muy grande porque ya no van a gastar la misma cantidad que gastan. El problema de ahora es tratar de conseguir el crédito. Y obviamente mucha gente ahora no quiere invertir, especialmente las empresas grandes que darían un crédito hacia todo el transporte o que darían un crédito hacia todo el mercado. Son empresas que no quieren invertir en Bolivia porque obviamente tienen miedo del tema económico que va a pasar o que les puedan quitar. Entonces, como le digo, son problemas que tenemos que solucionar desde más arriba. El tema del Misicuni, sin irte lejos, Misicuni es un proyecto que le corresponde a Cochabamba. Cuando Manfred era alcalde en los 90s, se ha dado más de $5 millones, que eso es plata del cochabambino, de los impuestos de los cochabambinos, para hacer ese proyecto. Y obviamente Italia y otras personas, personalidades privadas que han puesto dinero de ellos personalmente, hace una donación hacia la alcaldía. Entonces Misicuni luego, cuando Manfred estuvo en la gobernación, ha dado un tanto igual encima por los $20 millones para que se termine de hacer Misicuni. Entonces, ¿qué pasa? Misicuni le corresponde y le pertenece a los cochabambinos. Pero sin embargo, Misicuni hoy en día le vende agua a Semapa y Semapa le vende a los cochabambinos. Entonces, Misicuni es un proyecto de los cochabambinos y les corresponde a los cochabambinos. Es más, los cochabambinos deberían ganar de Misicuni y no el gobierno central llevarse esa plata de Misicuni a no sabemos dónde, ¿no? Entonces, yo creo que hay un mal manejo de muchas cosas y es algo que se tiene que trabajar en equipo, es algo que tienen que trabajar todos los alcaldes, todos los gobernadores y el presidente en equipo para sacar adelante a Bolivia y no para estar peleando entre nosotros que cuál es el mejor alcalde o cuál es el mejor gobernador o cuál es el mejor concejal o senador o diputado. Tiene que ser una lucha entre bolivianos contra el mundo. 3 preguntas más, concejal. Una que tiene mucho que ver con lo que hemos dialogado hasta este momento. Hablemos de la post-pandemia. Uno de los temas fundamentales de la post-pandemia ha sido justamente el hecho de que el microempresario, el mediano y el gran empresario en Cochabamba pues ha tenido una gran pérdida económica y obviamente una serie de problemáticas posteriores también han incidido para que la economía no se dinamice en ese sentido. Si bien Cochabamba hasta algunos años era un poco el proveedor, era el granero de Bolivia, paulatinamente, post pandemia y una serie de conflictos, pues tuvieron que cerrar muchos empresarios o irse a otros departamentos, en este caso Santa Cruz, cerrar sus empresas, el tema avícola, por ejemplo. Hay otros rubros que también han tenido, digamos, cierta pérdida en ese sentido. ¿Qué se hace desde el punto de vista de esa reactivación económica desde el municipio y obviamente desde su posición, desde la perspectiva de poder un poco reencauzar, si se quiere, ese tema para que esos empresarios que se han ido vuelvan un poco a dinamizar la economía en nuestro país, para que el mediano empresario tenga garantías de inversión, poder captar inversión extranjera? ¿Cómo se está manejando este tema desde el punto de vista más, digamos, operativo? Bueno, después de la pandemia muchas cosas han cambiado, muchos negocios han quebrado, también han nacido muchos negocios, muchas ideas. El tema de salud obviamente nos ha desestabilizado mucho como alcaldía y como consejo, porque no se pensaba gastar tanto en salud. A un principio nadie esperaba que tanto dinero se iba a ir en el tema de salud. Cuando teníamos hospitales deshechos que no estaban en las condiciones correctas, no teníamos ni oxígeno, imagínese un hospital que no tenga oxígeno y alcantarillado en la zona sur del Hospital del Sur. Entonces se han gastado muchos fondos y obviamente después de eso se tiene que salir adelante. Y yo creo que poco a poco lo
lo hemos estado haciendo, y diría que una de las cosas que ha sido gracias al boliviano, que siempre es una persona luchadora, siempre se da los modos de luchar, de salir, de ver de dónde voy a sacar, qué voy a hacer, en qué cosas nuevas me voy a ingeniar. Pero se ha visto muchas nuevas empresas o mucha gente emprendiendo. Yo creo que también ha sido un periodo en el que mucha gente joven se ha dedicado también a lo que son las redes sociales, a ver qué puedo hacer, qué tengo que hacer, qué debería hacer. Y obviamente como alcaldía o como consejo, nosotros lo que estamos haciendo, obviamente, estamos tratando de hacer todas aquellas actividades que reactiven nuestra economía. Dentro de eso, obviamente, es encender lo que es el turismo, y en todo aspecto, alrededor de todo el año, lo vamos haciendo en cosas pequeñas. Sin ir lejos, se ha abierto el nuevo restaurante en el Cristo, que es patrimonio, entonces estamos reactivando la economía de esa manera. En Navidad, el tema de las luces, se hacen cosas realmente que son, yo diría, un poco nuevas, cosas que no se han estado haciendo en el tiempo, algún factor wow, algo nuevo que atrae en ese turismo. La gente que viene a visitar a Cochabamba nos dice: qué linda está Cochabamba, qué hermosa está Cochabamba, qué bien que han hecho esto. Entonces estamos tratando de reactivar la economía de las formas que sean posibles. Dentro de ellas, tú lo puedes ver en lo que son las APPs, lo que ha sido la feria, que ha sido en realidad la primera APP que hemos hecho ahora, una alianza pública-privada con los empresarios, lo que ha sido la Laguna Lalay, nuevamente mediante el medio ambiente. La Laguna Lalay, tú vas ahora, es una laguna ya con agua. Seguimos trabajando en ese proyecto, lo seguimos embelleciendo. Entonces estamos viendo la forma de reactivar nuevamente la economía, estamos viendo de conectar nuevos mercados, estamos viendo de trabajar no solo en lo que es la alcaldía, sino trabajar con municipios de afuera que nos puedan traer o nos puedan proveer de ciertas cosas que tenemos carencia. Es conectar nuevos mercados, gente dentro del municipio que a veces vende una cosa pero en lugar incorrecto o a las personas incorrectas, y estamos tratando de encaminar. Estamos haciendo la ciudad más atractiva a lo que son las construcciones. Se han generado nuevas leyes donde permitimos construir hasta 30 pisos en ciertos ejes de crecimiento, donde se pueda edificar y continuar a crecer la ciudad, ya no en lo que es estrecharla tanto, pero ir más en lo vertical. Se están creando leyes que van a ser beneficiosas en un futuro. Dentro de ellas son las APPs. Hemos sido el primer gobierno en hacerlo dentro de Bolivia, donde ya se están generando cosas usando el dinero del privado y no tanto así de la alcaldía, porque la alcaldía no tiene esos fondos. Entonces yo diría que las APPs es ahorita lo que mejor está funcionando, es hacer algo con el dinero que no tenemos, y que de aquí a unos 5 o 10 años va a ser 100% de la alcaldía, y la alcaldía va a poder beneficiarse de esto. Estamos reactivando todo lo que son los actos culturales que tenemos, estamos tratando de revitalizar nuestra cultura, estamos tratando de ver la identidad de qué somos, quiénes somos, qué es lo que comemos, por qué comemos. Estamos tratando de contar nuestra historia al mundo y tratar de traer ese turismo. Carnaval, por ejemplo, cada año vemos cómo va llegando más gente. Para la gente joven, lo que es la Madness, por ejemplo, se está apoyando este tipo de negocios que atrae a gente joven, que hace que estén llenos nuestros restaurantes, los hoteles, todo en realidad es un ciclo muy grande de muchas cosas que atrae este turismo, las tiendas, los taxis, transporte, los micros. Entonces eso estamos tratando de mover la economía y viendo, obviamente, de mantener a Cochabamba una ciudad jardín, pero a la vez ya una ciudad y no un pueblo. Estamos creciendo, ya ves mucho tráfico en Cochabamba, estamos pensando en el futuro, cómo vamos a hacer para eliminar ese tráfico, o cómo podemos hacer para que realmente la gente pueda transversar la ciudad en un tiempo más corto, pensando en ciudades inteligentes, en sensores inteligentes, en semáforos inteligentes. Bien, siempre he dicho que el 2025 va a ser un año endiablado por varias razones. Son las elecciones generales en nuestro país, y obviamente pues las circunstancias, digamos, que se van a desplegar a lo largo del 2025 van a ser bastante complejas. ¿Te seduce el tema político?
Es decir, sin duda alguna, pues la concejalía es acaso una puerta de entrada bastante importante, pero desde el punto de vista ya de poder ejercer la política en sí, ¿te seduce? Es decir, de alguna manera te ves un poco, ya no estar en un escenario departamental, sino más bien a nivel nacional, haciendo algo o cuando menos pues poniendo un granito de arena a nivel nacional? Sí, no, en realidad yo diría que la política es algo que no me gusta, es un tema más complejo y lo que sí me gusta es hacer la gestión pública. Me encanta poder trabajar para mejorar mi ciudad, es más, yo no lo veo como un trabajo, es algo que me gusta, es el poder ayudar a la gente. Estoy seguro que gente que nos está escuchando, tu persona, en algún momento a veces te sientes muy bien de las cosas buenas que tú haces, sin ir lejos, no sé, hasta darle un regalo a un niño en Navidad, un niño que no puede tener, ese simple hecho de darle, hasta uno se siente bien con sí mismo, se siente bien con poder haber ayudado a alguien que para ellos les puede cambiar no solo el mes o el año, ¿me entiendes? Entonces esas pequeñas cosas sí me gusta mucho poder trabajar por Cochabamba, me gusta mucho ser un arquitecto, así poder decirse, de Cochabamba, de ir planificando qué es lo que realmente necesita, más allá de ver lo político, qué es lo que voy a quedar bien o qué quiere la gente que piense que claro, pero en ese sentido, digamos, en esa línea que tú mencionas, ¿también no te seduce un poco trabajar en pos de una Bolivia? Sí, yo creo que sí. O sea, no descartas, digamos. No descarto. Hay muchas cosas que yo creo que se pueden hacer de un nivel macro, desde más arriba, con una economía tan mala. Acuérdense, estamos en el medio de todo Latinoamérica. Latinoamérica yo diría que es la tercera economía más grande del mundo ahora. Si tú te pones a pensar en Estados Unidos, Canadá siendo uno, Europa siendo otro, todo lo que es Asia y todo lo que es Latinoamérica es el mercado más grande para muchas cosas. Entonces, estando en el centro de Bolivia, ¿cómo no aprovechamos las muchas cosas que podemos tener? Se pudieran hacer maravillas desde arriba, sin ir lejos a lo pequeño, digamos, que yo lo he visto en el trabajo. La Boeing es una empresa que vale cientos de millones de dólares, que tuviera mucho interés en poder invertir a Bolivia. Un avión, antes de que le ponen los motores, porque es más, lo tiene un avión, cada vez que se construye un avión no le ponen los motores. ¿Por qué? Porque el momento que tú le pones los motores, entonces le cuesta más de $1 millón al día a la empresa. ¿Por qué? Porque ella se vuelve un avión. Y ese avión luego lo tienen que traer aquí a Bolivia, porque Bolivia, La Paz, en realidad tiene el aeropuerto más alto del mundo para que puedan certificar ese avión. Entonces, si tú, por ejemplo, sin ir lejos, le das una planta, le das terreno aquí, no sé, 30 hectáreas a una empresa como Boeing, estarías trayendo cientos de miles de empleos aquí a Bolivia. Pudieras tener centros de reparación, vas a tener hoteles, vas a tener condominios, vas a tener lugares donde la gente va a venir a trabajar acá. Los Estados Unidos va a pagar mucho menos en lo que es sueldos, pero sin embargo el boliviano va a ganar mucho más comparado con lo que se gana ahora. Vas a tener obviamente mucho tráfico de personas que van a venir a turismo. Estás hablando de millones de dólares que se puede invertir. De misma manera, empresas como Amazon, que no quisiera tener aquí un centro de dispersión donde puedan recibir y enviar productos a toda Latinoamérica. Tú le das un espacio acá a empresas como ser Amazon y estás hablando de cientos de millones de paquetes al día que pudieran estar entrando por Bolivia y de alguna manera haciendo crecer a nuestra economía, y sea mediante trayendo gente. Gente va a venir de todas partes del mundo, ya sea a trabajar o a vivir, y vamos a tener una población mucho más capacitada, una población donde va a estar mucho más educada. Obviamente se va a ir completamente el problema de los dólares. Hay muchos proyectos que se pueden hacer sin una inversión grande. Se tiene que trabajar el litio, no exportar el litio. El hecho de tú trabajar el litio acá, por lo menos, haces 4 veces más dinero, solo hablando del tema económico, pero capacitas a una población, das vivienda, das trabajo a cientos de miles de personas. Entonces hay mucho que se puede hacer desde el aspecto macro, desde más arriba, pero se lo tiene que hacer
trabajando juntos y trabajando como país, juntos, unidos, Bolivia contra el mundo y no peleando entre nosotros. Bien, una última pregunta que, bueno, siempre hacemos a nuestros invitados, tiene que ver con la pasión más allá de poder, digamos, ejercer diariamente la concejalía, de este trabajo diario, cotidiano. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que realmente te mueve para seguir adelante, para decir, pues, bueno, debo levantarme y debo seguir y debo continuar? Yo siempre he dicho que la pasión es uno de los motores, tiene que ser uno de los motores que nos motive a seguir adelante. Pues las personas que no tienen pasiones, pues obviamente están ahí. ¿Cuáles son esas pasiones que te motivan para poder continuar? Yo diría que eso lo vas creando desde muy niño. Yo diría que se basa también mucho en costumbres. Si tú te acostumbras a, por ejemplo, despertarte todos los días y tender tu cama, luego se te hace fácil. Ya no es una tarea, ya no es como que, ay, tengo que tender mi cama. Solo te paras, te levantas y lo haces. Yo creo que en todo lo que hago siempre me ha gustado dar al mejor de mí mismo y ver hasta qué puedo llegar, hasta dónde puedo llegar. Y obviamente estoy ahora en una posición donde estoy trabajando por Cochabamba. Entonces estoy pensando qué podemos hacer como ciudad que no hemos hecho, qué podemos hacer como ciudad para mejorar en todo aspecto. Me gusta mucho, la verdad, lo que yo hago en realidad son solucionar problemas del Consejo y de la Alcaldía, porque trabajamos muy de la mano con lo que es la Alcaldía. Y más allá de tratar de criticar lo que tratamos de hacer, obviamente criticamos a la Alcaldía, pero criticamos con soluciones. Si vemos que algo está mal, pues ok, está mal, ¿y qué hacemos ahora? No solo salimos y damos palo al alcalde, ok, esto está mal, pero ¿por qué? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo lo mejoramos? El puente caído, se ha caído, era de otro gobierno y podíamos quedarnos y decir, bueno, es de otro gobierno, lo ha hecho un alcalde masista que se queda ahí y no nos importa. Pero no, le hemos dado viabilidad, se ha visto la forma de poder hacer las cosas y poder sacar las cosas adelante. Yo ahora, en la posición que estoy, mi trabajo es trabajar por Cochabamba, entonces estoy viendo y trabajando por cómo hago esta ciudad más linda, porque en realidad me gusta, estoy acá porque quiero, no porque tengo que estar, no porque necesito el trabajo. O sea, realmente estoy aquí porque quiero y porque creo que podemos mejorar como ciudad, creo que podemos mejorar como país. Entonces estoy aquí por eso. Yo creo que mi motor es también mi familia, es obviamente, mi hijo ahora. Obviamente cuando uno tiene un hijo o hija te cambia la vida, los papás lo van a entender y lo van a saber. Yo diría que esos son los grandes motores que hacen que siga adelante. Uno es querer lo que haces siempre, y obviamente si no te gusta, pues estás en el lugar equivocado. Sin miedo, lánzate y anda a buscar lo que te gusta. A mí me gusta arreglar Cochabamba, me gusta trabajar, si bien hay muchos problemas, pero me gusta trabajar por Cochabamba, me gusta trabajar por la ciudad donde he nacido, donde he vivido, donde he crecido. Hay mucho que he visto afuera que se lo trata de incorporar acá, y en realidad tratamos de no crear una nueva rueda, pero ver qué es lo que funciona, qué es lo que ha funcionado en países que están 80, 90 años más avanzados con nosotros, y tratamos de aplicar las leyes, o tratamos de aplicar proyectos, o tratamos de aplicar cosas que funcionen en otro lado y las hacemos funcionar para nosotros. Bueno, pues concejal Manfred Villa Avilés, 40 minutitos se han ido así volando. Hay muchísimas cosas por hablar, y siempre he dicho que este país también necesita liderazgos jóvenes, liderazgos nuevos, donde tengan pues ideas mucho más frescas, mucho más prometedoras, reivindicativas, sobre todo para muchos factores que creo que son fundamentales: el tema económico, el tema político, el tema social, pero sobre todas las cosas, y por esto yo siempre he sacado cara, es el tema cultural. Creo que pues es un tema que siempre tendría que estar en agenda, en primera lista. Tema cultural creo que nos podría identificar también con mucha más potencia. En ese sentido creo que seguramente no será ni la primera ni la última vez que estemos dialogando sobre estos temas que nos interesan a todos los cochabambinos, pero también tiene una gran importancia a nivel nacional. Concejal, muchísimas gracias por estar en Podcast de los Tiempos. Pues le agradecemos muchísimo este tiempo, pero también el poder hablar de frente y poder establecer ciertos parámetros importantes para todos los cochabambinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rudy, gracias a todos que nos ven. Bueno, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Cuando quieran estaré dispuesto para venir y poder contarles un poquito más acerca de lo que está pasando en el Consejo,
en la alcaldía y en nuestro hermoso país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, en todo caso, a ustedes también, pues muchísimas gracias realmente por seguirnos semana tras semana, todos los miércoles, con un episodio nuevo. Hoy hemos querido hablar de Cochabamba. Sé que para muchos, pues hay muchísimos temas que se tienen que hablar sobre todas las cosas desde el punto de vista de la gestión y qué se está haciendo y qué cosas nosotros como ciudadanos demandamos a nuestras autoridades para poder un poco establecer los parámetros, tener una ciudad relativamente moderna, relativamente segura y obviamente que marche como tiene que marchar una ciudad. Hemos querido hablar de estos temas con el concejal Manfred Reyes Villa Avilés. Sin duda alguna, como dije y lo reitero, hay otros temas también importantes. También en otro momento estaremos abarcando estos temas. Mientras tanto, pues si le ha gustado este contenido, dele un like, comparta por favor, suscríbase y active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Muchísimas gracias, la verdad estamos muy contentos, los agradecidos somos nosotros para que semana a semana siempre estemos con todos ustedes con un tema nuevo. Seguramente la próxima semana estaremos con otro tema también importante, no solamente desde la perspectiva de nuestra ciudad, sino también a nivel nacional. Un gran abrazo de verdad y hasta entonces.